Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio un poco más complejo, aprendiendo algunos conceptos sobre el manejo pues ya de algunos dispositivos que tenemos dentro de Tinkercad. En este ejemplo en particular pues vamos a ver cómo vamos a utilizar las compuertas lógicas y el switch de tipo DIP. Entonces, como hemos venido haciendo con otros videos, te voy a ir explicando el paso a paso de cómo desarrollar esto. Fíjate, lo primero que vamos a hacer es colocar una nueva protoboard. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, aquí bread para que nos aparezcan los tipos de breadboard que tenemos. Normalmente hemos utilizado la que es de tamaño pequeño. También hay una mini con mucho menos espacio y tenemos, digamos, la tradicional. En este video pues vamos a utilizar una un poquito más grande. Mira, le voy a dar clic y la voy a arrastrar. Como puedes observar, tiene muchas más posiciones horizontales y pues también verticales. Entonces la característica que tiene esta es que, digamos, está partida como en dos. Aquí hay una pequeña marca y es donde pues hay que poder identificar que es la mitad de la breadboard. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, como hemos venido haciendo en videos anteriores, vamos a utilizar una placa Arduino 1R3 y la vamos a colocar por aquí. Déjame hacer esto un poquito más alejado. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar esta por acá. Vamos a mover esto un poquito por acá, así que nos quede de una manera pues mejor distribuida. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? Lo que vamos a hacer es conectar compuertas lógicas a un switch tipo DIP para simular las combinaciones posibles que pueden existir cuando existe voltaje o no existe voltaje. Lo primero que vamos a hacer aquí es pues lo que tradicionalmente hemos venido haciendo. Vamos a cambiar el color, por ejemplo, a rojo para identificar nuestro voltaje positivo. Vamos a conectarlo a los 5 volts de nuestra placa Arduino. Voy a ponerlo por aquí y luego vamos a colocar con un color negro pues la tierra. Perdón, aquí me cambió el color y ahora lo que voy a hacer es colocar la tierra para acá y vamos a cambiar el color de ese cablecito. Entonces ya a partir de la placa Arduino pues estamos alimentando a nuestra protoboard. Entonces ahora lo que vamos a hacer, fíjate, es una manera que pues tienen estos mecanismos, estos dispositivos para poder transmitir o hacer continuidad con el voltaje. Entonces lo que ahora vamos a utilizar, vámonos por aquí a los elementos básicos y vamos a colocar resistores. Voy a utilizar para este ejemplo, vamos a colocarlos aquí y vamos a poner tres resistores, tres resistencias de 300 ohms. Entonces vamos a indicarlo. Ahora vamos a utilizar el botón de copiar, vamos a poner el de pegar para colocar otro por aquí y vamos a pegar otro para poner otro por acá. Entonces lo que va a suceder aquí es que el voltaje positivo entra a la proto, alimenta a toda la línea. El puerto negativo, la entrada negativa, va a alimentar a toda esta línea. Y entonces a partir de aquí pues vamos a generar, digamos, nuestro circuito. Ahora fíjate, lo que vamos a hacer es que, como el voltaje positivo viene por aquí, para ganar espacio en esta área vamos a llevar el voltaje positivo de este punto a este punto y el voltaje negativo de este punto a este punto. Este se queda en negro porque es el negativo y este vamos a cambiarlo a rojo. Entonces vamos a cambiar por aquí el color y ya. Entonces traemos voltaje positivo, circula y ahora está presente en esta línea. El negativo pues igual viaja por esta línea y ahora tenemos continuidad en toda esta línea. Ahora fíjate, lo que voy a hacer es colocar un elemento que se llama DIP Switch. En este caso vamos a utilizar 2 de 4 posiciones. Fíjate,
Tú ya después podrás hacer los ejemplos que te parezcan pertinentes, pero en este caso yo te voy a mostrar lo siguiente. Voy a colocarlo aquí, uno, y voy a colocar otro aproximadamente más o menos en esta zona, pero fíjate, lo primero que voy a hacer es alimentar a este switch. ¿Cómo lo hago? Bueno, como ya hay continuidad por acá, entonces, y como aquí hay continuidad, mira, este punto hace contacto con este punto, entonces transmite el voltaje y la corriente a través de esta línea que es vertical, entonces hay continuidad. Fíjate, lo siguiente que vamos a hacer es conectar, alimentar a nuestro switch con voltaje positivo. Vamos a alimentar, fíjate, 3 entradas para que se vea interesante este ejemplo. Ahorita te explico más a detalle por qué. Entonces, en estas 3 entradas, lo que va a suceder es lo siguiente. Viene el voltaje y la corriente, pasa por aquí. Si está activo, tiene continuidad y va a pasar para acá. Y aquí con esta resistencia se va a regular. Entonces la corriente se va a regular con esta resistencia de 330 para que no vaya a quemar nuestros dispositivos, y en el caso de Tinkercad pues que no te vaya a mandar un error. Entonces ya tenemos aquí en este punto pues un voltaje y un amperaje pues regulado, y ahora lo que voy a hacer es poner una de las primeras compuertas lógicas. Esa compuerta lógica va a ser una conocida como la compuerta AND y es de 4 entradas, entonces sería la 74H08 y la voy a poner por aquí. Entonces fíjate lo que vamos a hacer. Voy a dejar solo un espacio entre estas para que aquí exista continuidad en estas líneas. Fíjate lo que voy a hacer. Ahora, en este momento voy a conectar esta entrada de aquí hacia acá y luego vamos a conectar la salida, digamos, de esta entrada hacia esta parte. ¿Por qué los estamos conectando aquí? Porque las compuertas, en este caso la AND, la entrada de la compuerta AND de las muchas que tiene este circuito integrado, pues está aquí. La otra entrada está aquí. Y aquí te lo indica Tinkercad. Mira, por ejemplo, dice input 1A, es decir, de la primera compuerta AND que tiene este circuito integrado, va aquí. Entonces lo alimentamos en esta línea, por eso lo ponemos aquí. Luego, este siguiente punto, como traemos continuidad, lo vamos a conectar aquí, que es la segunda entrada, input 1B. Entonces, esto genera una salida. Y esa salida va en este punto, que en este caso sería la salida 1. Si te fijas, si vamos a seleccionar por aquí, decimos que esta compuerta, este circuito integrado tiene una entrada 2A, otra entrada 2B y esta va a representar una salida. Entonces hasta ahí vamos bien. Así lo mismo ocurre en la parte de arriba. Mira, aquí hay otra compuerta, la 3A, la entrada a la 3A, la 3B, aquí hay otra salida, la entrada a la 4A, la entrada a la 4B y con este alimentamos la compuerta. Déjame comentarte que para poder activar, digamos, estas compuertas lógicas, pues debemos alimentarlo. El pin que tenemos aquí, este que está indicado aquí en la parte superior izquierda, es de energía, entonces debemos energizar y lo vamos a hacer alimentando con esta línea que tenemos acá. Y en la parte inferior derecha tenemos el ground, o sea la tierra, y vamos a conectar de aquí a la tierra y vamos a cambiarle el color pues para que sea diferente. Entonces con esto ya hemos energizado la compuerta, ya estamos alimentando la entrada y entonces aquí lo que hemos hecho es alimentar a la otra entrada con el switch que viene por la entrada 2 y la entrada 1 respectivamente. Bien, una vez que hemos energizado pues nuestro circuito integrado con compuertas AND, con el pin que tenemos aquí de energía y el de tierra, ahora lo que vamos a hacer es colocar otro switch tipo DIP. Entonces voy a hacer aquí una selección, voy a copiar y ahora voy a pegar para ponerlo más o menos por aquí, ahí, dejando un espacio. Aquí se ve que hay contacto con estos puntos, fíjate.
Lo que ahora voy a hacer es colocar un circuito integrado que es una compuerta OR. Entonces lo que voy a hacer aquí es tener por aquí el circuito integrado OR, que es el 74HC32, y lo voy a colocar más o menos por aquí. Entonces fíjate, con eso lo que intentamos hacer es que una de las salidas que se producen cuando estamos haciendo combinaciones con este switch, que en este caso va a ser esta salida, y lo vamos a poner aquí, sea la entrada a esta compuerta OR. Entonces vamos a cambiarle el color, ahí le cambiamos el color, perdón, se lo cambiamos, y ahora lo que vamos a hacer es que solo uno de estos switch, en este caso el 1, va a ser la entrada para la entrada número 2. Entonces la entrada número 1 de la compuerta, de la primera compuerta OR, pues va a ser la salida de la primera compuerta AND. Aquí está, salida, y viene y alimenta aquí a la entrada número 1. Y solo este botoncito, al menos para este ejemplo, va a alimentar a la segunda entrada de la compuerta OR. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que alimentar, así como en el circuito 7408, pues el primero que tenemos por aquí arribita alimenta, y este pues hay que alimentarlo con la tierra o el polo negativo. Vamos a cambiarle el color a negro para que quede bien claro cómo está conectado. Ahora fíjate, vamos a colocar un pequeño LED para pues darle continuidad a todo esto. Y como ya aquí se acabó el espacio y se ve muy amontonado, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a ver si cabe, yo creo que sí nos cabe aquí, aunque quedaría un poco. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a hacerlo. Vamos a poner un LED para que nos indique. Vamos a poner por aquí. Sí cabe, aunque se vería un poco amontonado, pero lo vamos a hacer. Vamos a girarlo para cambiar las patitas, el sentido de las patitas. Y ahora fíjate, lo que vamos a hacer es que la salida de la compuerta OR, que es una combinación con la SAND, que vendría siendo esta, va a alimentar a nuestro ánodo, es decir, el positivo. Y aquí lo que vamos a hacer es conectar una resistencia, pues para que no se nos vaya a quemar el foquito. Pero antes de eso voy a cambiar el color aquí a rojo, y voy a poner una resistencia que vaya de aquí, de uno de estos puntos aquí, para cerrar el circuito. Entonces voy a hacer una selección de este, voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces aquí con esto nosotros podemos simular, mira, aquí ya lo tenemos, viene aquí la continuidad saliendo de la compuerta OR, viene aquí, se conecta, y en este caso pues ya cerramos el circuito. Bien, ahí hemos generado pues la continuidad de todo el circuito, pero nos faltan dos partes importantes. Bueno, hay que energizar este switch tipo DIP. Entonces lo que voy a hacer es tomar una línea de aquí y alimentar, bueno, al menos la primera entrada, que es el switch que voy a utilizar. Estos dos, bueno, estos tres restantes no los voy a utilizar, al menos en este video. Y lo que nos restaría además es que como aquí se alimenta con este voltaje que no está regulado, pues hay que poner otra resistencia, si no se nos va a poner un problema por ahí después. Entonces lo que voy a hacer es colocar esta resistencia aquí, y ahora sí, mira, cuando venga la entrada y utilice este switch, pues se va a regular ese voltaje con una resistencia de 330. Cuando se haga esa combinación o se active, va a ser la entrada número 2 para la compuerta OR, y la entrada 1, como ya viene regulada y es la salida de las compuertas AND, entonces va a ser la entrada a esta compuerta lógica de tipo OR. Entonces fíjate cómo va a funcionar, o cómo debería de funcionar. Cuando yo diseño un circuito de este tipo, pues debo de tener bien claro cómo es que funcionan las compuertas. En este caso la AND, que es la primera que tenemos aquí, y hemos utilizado solo estas tres entradas. Recuerda que las AND, el valor que produce un positivo es cuando, digamos, si tenemos dos entradas, ambas
van a ser exclusivamente positivas, es decir, cuando sean unos. Entonces, es decir, cuando yo active el switch. Si yo no lo activo, se produce un 0. Y si al menos una de las dos es 0, la compuerta AND va a ser 0. Entonces, cualquier caso, si yo tengo al menos uno de estos switch apagados, siempre se va a producir un 0. Ahora, como esta es la entrada a el OR, fíjate cómo funciona el OR. Como yo voy a encender o apagar este, si yo activo, pues produzco un 1. Y si de acá viniera un 0, entonces la compuerta OR funciona que 1 o 0 produce 1. Es decir, ese 1 al salir de aquí me encendería el foquito. Si yo tengo todos apagados, este foquito pues no se va a prender, porque la salida de AND entre A y B es 0 y 0 nos produce un 0, y luego aquí hay un OR que es la entrada hacia la compuerta que tenemos aquí, entonces 0 o 0 pues produciría 0. ¿En qué casos va a encender el foquito? Pues solo cuando active estos dos o cuando active este, aunque estos estén apagados. Otro caso que va a prender el foquito es que todos estén encendidos. Vamos a validarlo, fíjate. Vamos a iniciar la simulación. En este momento todos están apagados. Bueno, ahí se me fue. Entonces, todos están apagados, ¿ok? Entonces, fíjate. Vamos a activar el primero. Aquí hemos producido un 1. Entonces, 1 y 0, que está apagado, nos produce 0. Entonces, ese 0 viene y alimenta aquí. Y es la entrada para la compuerta OR. Entonces, es 0 o 0, porque este lo tenemos abajo, pues produce 0, por eso no se prende el foquito. Ahora vamos a probar otra combinación. Vamos a bajar, encendemos este, pasaría lo mismo, es 0 y 1, pues produce 0, y acá tenemos 0, 0, 0, pues no prende el foquito. Vamos a subir los dos. Ahora fíjate, tenemos 1 y 1, o activo y activo, nos produce un 1. Y como es la entrada al OR para esta compuerta, entonces lo que teníamos es 1 o 0. Recuerda que los OR, al menos si uno de los dos es positivo, nos produce 1, por lo tanto se enciende. Fíjate qué interesante. Vamos a apagar estos. Ahora fíjate, apagados estos producirían 0 y 0, 0, pero si yo activo este, sería un 1. Entonces 1 o 0 se va a producir 1. Entonces mira, en este caso enciende el foquito. ¿Qué te parece? Es interesante ya cómo empiezan a combinarse estas compuertas, y pues a través de este ejemplo quise hacerlo lo más práctico posible para que vieras cuando las combinaciones cambian, o mostrando la salida de una compuerta lógica, pues nos puede validar si hay presencia de voltaje o no. Entonces, ¿qué te parece? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, quédate con nosotros porque vamos a seguir haciendo más videos sobre circuitos. Vienen cosas más interesantes, ya estamos profundizando en temas más complejos. Vamos a ir diseñando circuitos más interesantes, más complejos, pero bueno, espero que este video te haya gustado. Muchas gracias.